Hola amiguitos, bienvenidos a la clase con Miss Vázquez. Hoy vamos a aprender de un tema muy importante que es el trama o la trama de un cuento o una historia. Amiguitos, la trama de un cuento o una historia tiene 3 partes. Vamos a aprenderlas. Vengan conmigo para escribirlas. El número uno es el principio de la historia o del cuento, donde se presentan a los personajes o el escenario del cuento. Vamos a escribir principio. El número 2 es en medio de la historia. En medio es donde sucede un problema o una acción en la historia o el cuento. En medio. Y el número 3 es el final. El final de la historia, donde se resuelve el problema del cuento, la historia, y nos lleva hacia el final de la historia. ¿Entendido, amigos? Muy bien. A ver, vamos a repasar. ¿Cuántas partes tiene la trama en un cuento? ¿Cuánto? Muy bien. 3 partes tenemos en la trama de un cuento. Pero ahora, amiguitos, los invito a hacerlo con la historia de Cristina y la rana. Ustedes ya deben de estar familiarizados con esa historia, ¿verdad que sí? Porque ya se las había leído hace un tiempo. Bueno, vamos a acomodar esto y vamos a poner aquí una ilustración para hacer la trama del cuento. Muy importante, amigos, muy importante. Siempre tenemos que encontrar un cuento primero. El cuento que yo escogí hoy, Cristina y la rana. Vamos a ver qué pasa al principio, en medio y al final del cuento. Miren. Esto es lo que pasa al principio del cuento. Vemos a Cristina con su papá y su mamá que no le ponían atención porque ellos estaban ocupados. Fue lo que pasó al principio del cuento. Aquí está, papá, mamá y Cristina queriendo tener atención y ellos estaban ocupados. Eso fue el principio de la historia o del cuento. En medio, ¿qué pasó en medio? Pues Cristina se sentía muy sola y ella buscó una ranita porque ella quería que esa ranita se convirtiera en una niña para jugar con ella y no se sintiera sola. Al final de la historia, vamos a ver al final de la historia, ¿qué pasa? Pasa que Cristina tiene una hermanita y ya no se siente sola. ¿Vieron los 3 pasos de la trama del cuento? Primero ella busca la atención de sus papás, que fue lo que pasó al principio del cuento. En medio o segundo es donde ella encuentra una ranita y le dice que se convierta en una niña porque ella se siente sola. Pero al final de la historia vemos que se resolvió el problema que tenía Cristina. Se sentía sola, pues ahora ya no está sola, amiguitos, porque tiene a su hermanita con quien jugar. Espero les haya gustado mi clase.